Las normas de convivencia en casa son acuerdos que se logran mediante la conversación en familia y nos ayudan a vivir en armonía y con respeto. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Regresamos con La Buena Educación. Liz Quiroz en la conducción, acompañada este sábado de José Carlos Herrera, especialista en ciudadanía de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Estamos conversando sobre el trabajo de equipo y les pedimos que nos llamen y nos cuenten sus experiencias en casa y nos expliquen si efectivamente el trabajo en equipo nos ayuda y qué es lo que están haciendo ustedes. Entonces, seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez estamos con Tania, nos llama desde Arequipa. En Arequipa nos están escuchando en el 11.40 de la AM. Gracias, Tania, por llamar desde Arequipa. Buenos días. Gracias, buenos días. Quisiera hacer una consulta, bien puntual. Sí, tengo dos niños, uno de 10 años y mi niña de 8 años. Yo procuro trabajar en equipo, les designo tareas de acuerdo a su edad, pero tengo un impasse, si se podría decir, y quisiera que me aconseje el especialista. Sí. Mi hijo, cuando les doy, por ejemplo, ¿no?, que extiendan sus camas, que barran la sala, etcétera, siempre mi hijo le designa a mi hija la tarea. Delega. Tengo que estar detrás de ellos para que lo puedan hacer juntos, porque si no, mi hijo siempre le dice, ya, hazlo tú, porque tú lo haces mejor, o hazlo, y él se sienta y le está mirando, y él parece el capataz. Siempre me sucede eso, y mi hijo, como está pues en la edad ya de un poco de rebeldía, 10 años, se va para los 11, y ahora se me está haciendo un poco más difícil manejar esa situación. Yo pienso que es siempre importante trabajar en equipo, por eso yo quisiera una orientación. Bien, ahorita mismo te contestamos, Tania, gracias por esa llamada. José Carlos, entonces, ¿qué les decimos a nuestros oyentes? ¿Qué orientaciones les podemos dar? Sí, a ver, han salido varios temas importantes. En principio, el tema del conflicto, ¿no? O sea, la primera oyente decía que cuando se trabaja en equipo siempre hay conflictos. Entonces, ahí tenemos que entender primero una cosa, el conflicto siempre va a haber. Inevitable, ¿verdad? En toda acción de relaciones humanas entre las personas siempre va a haber conflictos. Y está bien que haya conflictos, porque uno aprende cuando se relaciona con los demás. Entonces, primero hay que tener en cuenta eso. Conflictos siempre va a haber y no son malos, son parte de la vida que tenemos como seres humanos. Pero ¿qué hacemos cuando hay un conflicto? Pues ahí tenemos que aprender a manejarlos. ¿Qué hacemos? A ver. Y eso implica que primero podamos relajarnos, ¿no?, para no llegar a una agresión. El primer punto es, de repente, distanciarnos un momento, respirar un poco, darnos unos minutos para calmarnos y luego buscar conversar. ¿Y cómo conversamos? Primero, que cada uno diga cómo sintió ese conflicto, qué fue lo que le pasó y por qué reaccionó de esa forma. Entonces, escucharnos, ¿no? Yo digo lo que me pasó, por qué reaccioné así, la otra persona también dice por qué es que reaccionó así, y yo tengo que tratar de entender por qué mi hermano, mi amigo, mi compañero hizo eso, y él también tiene que tratar de entenderme. Ojo, y eso también se aplica a todas las edades. Exactamente, a todas las edades. ¿Y luego qué más? Y luego es buscar llegar a un acuerdo. O sea, ok, tú has reaccionado así por tal razón, yo reaccioné así por tal razón. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos para poder seguir trabajando juntos? Entonces, ahí asumimos acuerdos de convivencia, claro, ¿no?, que nos ayuden a seguir este trabajo en equipo. Entonces, los conflictos siempre van a existir, tenemos que lo que aprender es a manejar esos conflictos. Y a los pequeñitos les podemos enseñar también. Y de pequeños, y con claro, el ejemplo, como decía uno de los oyentes. Ahí va lo segundo, ¿no? O sea, lo que uno aprende muchas veces es por imitación, ¿no?, que es lo que decía la segunda llamada, ¿no? Y esa imitación definitivamente también depende mucho del contexto, ¿no? O sea, de cómo funciona la familia, cómo funciona la escuela. Si un niño crece con una familia en la que siempre la autoridad, sea papá o mamá, está diciéndoles qué hacer y cómo hacerlo, lo que el niño va a aprender es que siempre la persona mayor me va a decir qué hacer y cómo órdenes, hacerlo. ¿no? Siempre que te da órdenes. Ajá. Entonces yo no tengo nada que opinar y no tengo nada que hacer, simplemente obedezco lo que me dicen. Y entonces cuando un oyente decía, por ejemplo, yo le designo tareas a mis hijos de acuerdo a su edad, le está también ordenando, ¿no? Digamos, ¿eso es trabajo en equipo? Eso ayuda a la participación, en tanto le damos responsabilidades y vamos evaluando cada semana de repente cómo es que se cumple la responsabilidad. Por ese lado sí, pero también si hablamos de trabajo en equipo, es importante que, digamos, que la responsabilidad surja de ellos. O sea, preguntarles, ¿cómo funciona la casa? ¿No? ¿Cómo hacemos para que funcione mejor? Y que ellos mismos den opciones de qué se puede hacer.
No decirles de frente, ya hacemos esto o lo otro y tú ve qué haces. Esto, o tú haces esto. Claro, sino que decirle, ok, ¿qué hacemos? ¿Tú qué puedes hacer? Ok, esa es una buena sugerencia, ¿no? En vez de decir qué haces, decir ¿Qué qué querés? hacemos, cambiemos el cómo lo decimos. A ver si tratamos en adelante de decir qué hacemos. Nos involucramos así todos. Y eso va a la penúltima pregunta, ¿no? O sea, todos tenemos que cumplir responsabilidades en la casa. Papá, mamá, hijos, hijas, o sea, todos los que estemos en ese espacio, que es la casa, debemos asumir un compromiso. Efectivamente, papá y mamá muchas veces trabajan todo el día, vienen muy tarde, muy cansados por el trabajo que tienen, pero eso no debería ser, digamos, justificación para no tener una responsabilidad en la casa. De repente va a ser muy pequeña, porque estamos cansados, porque venimos de un día arduo de trabajo, que es comprensible, Claro. ¿no? Y que a muchos nos pasa, pero sí tenemos que dar el ejemplo de que si bien tenemos esta responsabilidad fuera de casa, en casa también tenemos otra, y que igual la cumplimos, ¿no? De repente, si llegamos muy tarde, nuestra responsabilidad puede ser recoger la basura y llevarla afuera en el lugar que corresponda, o de repente yo me encargo de apagar todas las luces de la casa y dejar todo bien cerrado para que todos durmamos tranquilos, Y ¿no? valoremos eso o esa tarea pequeñita que está haciendo esa persona que quizás antes no hacía. Esto va Y claro. también para Rosa, que nos llamó desde el Callao, Ujú, ¿verdad, José efectivamente, Carlos? ¿no? Y que, o sea, que se acuerde como familia, ¿no? Entonces, mi responsabilidad como papá, mamá, porque vengo tarde, va a ser apagar las luces de la casa, digamos. Pero que todos sepan que esa es mi responsabilidad y que la voy a cumplir, que es muy pequeña, muy concreta, pero que es una responsabilidad. Y para Tania, que nos llamaba de Arequipa, ¿no? Ella, bueno, dice esto que estábamos comentando, de designar tareas para sus hijos, pero además sentía que su hijo estaba delegando, ¿no? A sus tareas a su hermano más pequeño o a su hermana más pequeña. Sí, a ¿Qué ver, hacer? Decía ella. ahí hay que ver varias cosas, ¿no? De repente el niño hace eso porque ve que en casa ocurre lo mismo, ¿no? Entonces ahí habría que ver primero cómo es que estamos haciendo esas responsabilidades. De repente el niño siente que mamá está diciéndole ya, tú haces esto, tú lo otro. Entonces él repite eso que está viendo, ¿no? Como veo que mi mamá me dice qué hacer, entonces yo le digo a mi hermana qué tiene que hacer, ¿no? Entonces eso podría dar pie Se está a que el asumiendo niño, como- digamos, repita lo que ve en la mamá. Ya. Es una posibilidad. La siguiente es que también por la edad en la que está, digamos, trata de una manera, contradecir lo que la mamá dice. La rebeldía, ¿no? Un poco de la rebeldía propia del niño en esa época, ¿no? Entonces, ahí el tema es conversar con él, a ver qué está pasando. No, sancionarlo, ni castigarlo, ni decir, oye, ¿por qué haces esto, no? Sino preguntarle, porque es que siempre le delega sus responsabilidades a la hermana, y que le explique por qué lo hace. Bien. Entonces, Y- en tanto le explica, decirle, ok, entonces, ¿cómo hacemos para que cada uno cumpla su responsabilidad? Y de repente, retroceder un poco, ¿no? Entonces, antes de decirles qué hacer, preguntar, ¿qué hacemos? la- Y que entre ellos vayan, digamos, sugiriendo una responsabilidad que quieren asumir. La pregunta clave entonces es ¿qué hacemos? La pregunta para ustedes, amigos oyentes, repetimos primero las líneas telefónicas, Chipi. Participa en la buena educación llamando desde Lima al 222-0575. Y si estás en provincia, llama gratis al 0800-24-802. La pregunta para ustedes es, ¿en casa se puede trabajar en equipo con nuestros niños? Cuéntenos entonces a esas líneas telefónicas. Estamos esperando sus respuestas. Bueno, José Carlos, estábamos dando también como algunos tips y pasos que los padres podrían hacer. ¿Algo más que tendrías que agregar sobre O sea, ese punto? Sí, de repente hacer como una especie de pasitos, ¿no? Muy Ya. concretos de lo que se puede hacer en la casa. O sea, lo primero que hemos dicho ya varias veces es preguntar a los niños, ¿no? ¿Qué necesidades, qué problemáticas hay en la casa y que se pueda solucionar de manera conjunta, ¿no? Y este conjunto implica a adultos y niños y niñas, ¿no? Implica a todos. Luego de eso, que en conjunto como familia hagamos una lista de propuestas de lo que se podría hacer para solucionar ese problema o esa necesidad, ¿no? Y que en estas propuestas participen todos. Ok. Luego de eso es ponerse de acuerdo en qué vamos a hacer, elegir una de las propuestas, ¿no? La que sea mejor para todos. Y luego delegar a cada uno una responsabilidad. Y sobre todo uno, en este ponerse de acuerdo, lo ideal es que uno asuma algo que efectivamente lo va a hacer, ¿no? No solamente por compromiso o no solamente, bueno, ya a ti te toca esta semana, como conversábamos esta semana aquí con José, nuestro productor también, ¿no? Te toca a ti lavar los platos, a ti te toca,
y de repente no me gusta, ¿no? Ujú. Quizás ahí es negociar mejor. Exacto. O de repente tengo una responsabilidad y luego en el camino negocio con quién hago el cambio de... Y ahí un punto importante, ¿no? De O sea, tareas. toda la responsabilidad, o cada responsabilidad se va evaluando constantemente. Ok. ¿No? Si en casa hemos decidido que el papá, no sé, va a hacer una cosa, mamá otra, hijos otra, entonces luego de repente de una semana que hemos visto cómo se ha cumplido esa responsabilidad, evaluamos, ¿no? Y de repente pasa lo que tú dices, ¿no? Que me he dado cuenta que sí, pues a mí me han delegado lavar los platos, pero no me gusta, pues no puedo hacerlo, y de repente a mi hermano o mi hermana sí le gusta, Me encanta. ¿no? Le encanta. Entonces, A mí no ahí me se gusta. puede cambiar, ¿no? Pero eso es parte de ese proceso de evaluación que es importante, ¿no? En esa evaluación se puede consensuar, se puede intercambiar de repente responsabilidades si vemos que alguien lo puede hacer mejor. Claro. Bueno, y entonces nosotros cómo nos podemos dar cuenta si nuestros niños efectivamente están aprendiendo a trabajar en equipo, ¿no? Además porque esto es importante, como decíamos hace un momento, esto nos va a servir para toda la vida, ¿no? Desde pequeñitos comenzamos, sentamos las bases y luego un oyente también nos hablaba, esto se va a repetir en la formación profesional, donde uno estudia, donde uno trabaja, ¿verdad? Sí, o sea, efectivamente, todo lo que aprendes y lo aprendes bien te ayuda para lo que hagas en toda tu vida, ¿no? Sobre todo si lo aprendes bien desde pequeño. Entonces, un punto importante es ver si es que los niños pueden jugar con sus demás compañeros, Ya. ¿no? O demás amigos. Entonces, ¿cómo es que juegan? ¿Cómo se organizan en ese juego? Que también es parte importante de la formación de los niños. Entonces, si vemos que pueden ponerse de acuerdo, distribuir responsabilidades, si es que de repente tenemos muchas posibilidades de juego y logran elegir una por la cual van a comenzar, ¿no? Ese es un punto. Luego, otra cuestión importante es si es que cuando tienen que hacer un trabajo en conjunto, Ya cuando sí, están más grandecitos, claro, un ¿no? poquito más grandes, digamos, ayudarlos a que se den cuenta si es que ese trabajo es para el bien de todos, ¿no? Que ellos manifiesten que ese acuerdo que han llegado va a beneficiar a que el equipo en general trabaje mejor. Ya. Otra cosa importante es que cómo cumplen sus responsabilidades. Si es que vemos que en casa le hemos llegado una responsabilidad y ellos siempre están preocupados por cumplirlas, ¿no? Más allá de lo que ocurre en casa, siempre van a buscar, no, a mí me habían encargado lavar los platos, entonces siempre voy a estar, digamos, cuidando que pueda cumplir con mi responsabilidad. Claro, ahí está atento, ¿no? O está Ujú. atenta a que efectivamente eso que me han designado yo lo tengo que hacer. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más y con sus llamadas telefónicas aquí en su programa La Buena Educación. La Buena Educación, Ministerio de Educación.